Perder mucho peso muy rápido y sin apenas sacrificio. Ese es el sueño de muchos hombres y mujeres que empiezan cada año algunas de las conocidas como dietas milagro. Sin embargo, ese sueño puede convertirse en pesadilla cuando estas dietas no tienen base científica y más que un beneficio, suponen un riesgo para nuestra salud. Según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que recopila cada año las 5 dietas más peligrosas del momento, las dietas milagros suelen tener como consecuencia múltiples efectos secundarios y aseguran el efecto rebote. Ahora, en la noche de COPE, vamos a concretar cuáles son las dietas que hoy por hoy pueden conllevar mayores riesgos para nuestra salud y por qué. Y lo vamos a hacer con Rubén Drago, nutricionista y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Rubén, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Oye, en primer lugar me gustaría que definiéramos qué es una dieta milagro. Pues mira, una dieta milagro es aquella que promete unos efectos milagrosos, principalmente basados en planes o en complementos alimenticios sin evidencia científica. También destaca y promete una pérdida de peso determinada. Entonces, siempre que se diga vamos a perder tantos kilos en tanto tiempo, ya estaríamos hablando de una dieta milagro. La mayoría de ellas además se definen en complementos alimenticios o plantas milagrosas, o algo que de alguna manera nos va a facilitar el trabajo, nos va a acelerar el proceso de pérdida de peso. ¿Dieta milagro es sinónimo entonces de mala dieta? Dieta milagro es sinónimo de mala dieta, efectivamente. Uh-huh. Y aquí en esto de las dietas milagros juegan algún papel importante las redes sociales y todo esto que tan de moda está ahora, de que te cuentan que esta es la dieta de tu vida y que debes hacerla sí o sí para poder estar esbelto. Por supuesto, siempre se promete una pérdida de peso, un cambio físico con poco esfuerzo y con un resultado muy, muy rápido, donde a veces se atribuyen estas dietas a famosos o a personas, actores, a gente de la moda, que de alguna manera, incluso en muchos casos, como pasó con la dieta Dukan aquí en España, la persona a la que se le atribuía no la había hecho. Fíjate, o sea que más antimilagro que eso o más estafa que eso imposible, ¿no? Efectivamente. Rubén, antes hemos dicho que si las dietas milagros son malas dietas, pero también una dieta milagro son siempre un riesgo para la salud. Las dietas milagro todas son riesgo para la salud, porque de alguna manera o bien utilizan aceleradores del metabolismo que pueden poner, por ejemplo, en riesgo nuestro sistema cardiovascular, o bien son dietas bajas en nutrientes, pobres en micronutrientes, en vitaminas, en minerales, bajas a veces en proteínas o en hidratos de carbono, y de alguna manera pueden poner en riesgo para la salud, sobre todo aquellas personas que ya de por sí puedan tener algún tipo de enfermedad, o personas que de alguna manera se hallen dentro de la franja de crecimiento, o personas también mayores. Lo que pasa es que, Rubén, coincidirás conmigo en que al fin y al cabo una dieta milagro que te asegura que en X días vas a perder X kilos y se produce, al fin y al cabo no te está mintiendo. Lo que ocurre es a posteriori el efecto que puede producir eso, ¿no? Principalmente sí que es verdad que con muchas dietas milagros se pierde peso rápidamente, pero al final el objetivo de un plan de pérdida de peso no es perder kilos de peso en sí, sino perder kilos de grasa, perder volumen. De nada nos sirve que, por ejemplo, en 10 días, como por ejemplo con la dieta de 800 calorías, o en una semana perdamos 5 o 7 kilos. Si de esos 5 o 7 kilos, 6 kilos y medio son de agua y de masa muscular y apenas hemos perdido grasa. Uh-huh. Ahora hablaremos de esas dietas una por una, pero porque hemos hablado de 5 dietas milagro que se consideran las más peligrosas del momento, pero sí me gustaría saber en general por qué estas 5 dietas que vamos ahora a diseccionar se han elegido como las peores o las más peligrosas del momento. Principalmente en todos los casos son dietas que no tienen ningún tipo de evidencia científica. En todos los casos también son dietas desequilibradas, donde elimina completamente determinados grupos de alimentos o hidratos de carbono o grasas o proteínas. También en todos los casos son dietas
que nos van a llevar a un déficit y a una carencia de vitaminas y de minerales. Todas las dietas también que hemos evaluado nos van a producir una pérdida de masa muscular, y todas las dietas que proponemos, como las peores dietas, también nos van a producir un importante efecto rebote. Pues hablemos de esas dietas una por una y vamos a comenzar por una que tú acabas de mencionar, la dieta de las 800 calorías. Es decir, ingerir diariamente casi un 70% menos de lo recomendado para un adulto. ¿Esto qué efectos tiene a nivel físico? Principalmente, con una dieta de 800 calorías es imposible llegar al consumo mínimo de proteínas, con lo cual perderemos masa muscular, tendremos debilidad, pero también las proteínas no solamente están directamente relacionadas con la masa muscular, sino también con todos los tejidos de nuestro cuerpo, y con articulaciones, con huesos, con el sistema digestivo, y también las proteínas son precursores de los neurotransmisores, que controlan los niveles de felicidad y nos ayudan a controlar los niveles de ansiedad. Igualmente, también es muy difícil con 800 calorías llegar a las recomendaciones o a las cantidades recomendadas en vitaminas y minerales, con lo cual al final es una dieta que nos va a producir un déficit importante de vitaminas y minerales, nos encontraremos mal y perderemos principalmente masa muscular, y si la alargamos demasiado pues empezaremos a tener problemas incluso de tristeza, depresión, problemas digestivos, dolores articulares, etcétera. ¿Y podría dar incluso lugar a trastornos alimenticios la propia dieta? Efectivamente, porque además es muy habitual que las personas que siguen estas dietas, al final, como son dietas que se pasan hambre, nos puede llevar a problemas de atracones, que en muchos casos pueden producir vómitos, y al final se puede desencadenar un problema de anorexia o un problema de bulimia. Y al final estaríamos hablando de que causaría un efecto rebote, con lo cual lo que perdiéramos con esa dieta de las 800 calorías lo recuperaríamos prácticamente en el momento que dejáramos de hacerla, ¿no? Sí, y lo que es peor que, digamos que con cada una de estas dietas, incluida esta, en todas las ocasiones cada vez nuestro metabolismo estará peor y cada vez nos costará mucho más perder peso. Uh-huh. Vamos, Rubén, con otra de esas 5 dietas milagro más peligrosas del momento, que es la de los tés que ayudan a eliminar toxinas. ¿En qué consiste esto de la dieta del té? Principalmente es una dieta donde a lo largo del día nos vamos a mantener a base de té y de café. Uno de los problemas de las dietas, sobre todo todas estas dietas que proponemos, bajas en calorías, dietas insuficientes, uno de los problemas que producen es una bajada importante de vitalidad. Nos cuesta desempeñar las labores mínimas diarias a lo largo del día. Con lo cual, con la dieta del té, con la dieta del café, sí tenemos los niveles de insulina altos, sí tenemos un poquito más de sensación de vitalidad, pero principalmente lo que hacemos es perder líquidos, perdemos agua. Al no haber proteínas, el descenso de masa muscular es muy rápido, muy importante. Tendremos problemas también a la hora de ir al baño, tendremos que estar continuamente con problemas de micciones, podemos caer incluso en deshidratación y, por supuesto, desnutrición directa. Y esta dieta, si no me equivoco, es una de las que promueve habitualmente una actriz llamada Gwyneth Paltrow, ¿no? Sí, o Demi Lovato incluso también, o Kim Kardashian, son grandes seguidoras de esta dieta. Uh-huh. ¿Y esta es verdad que dicen que todavía el efecto rebote es mucho mayor que la dieta de las 800 calorías? Muchísimo más alto. De todas las dietas que proponemos, desde nuestro punto de vista, esta sería la peor. Uh-huh. Porque principalmente se pierde, todos los kilos que se pierden son a base de masa muscular. Porque al tener los niveles de insulina alto, principalmente lo que estamos quemando es glucógeno muscular y apenas estamos tocando la grasa para generarle las kilocalorías que necesitamos a lo largo del día. ¿Y esta de los tés se puede complementar con una que me han dicho que se llama la del café adelgazante? Sí, al final se combinan y son dietas similares, una a base de café, otra a base de té, pero sí que es verdad que los practicantes suelen combinar. Suelen tomar o beber grandes cantidades de agua y a lo largo del día suelen tomar 2, 3, 4 cafés, principalmente para mantenerse con los niveles de vitalidad suficientes como para poder moverse incluso, ¿no? Otra de esas dietas milagro peligrosas son las dietas llamadas detox, una
dieta para que se popularizó de alguna manera en los años 80 y que consiste en adjudicar un tipo de alimentación según el grupo sanguíneo que tengamos y según la supuesta antigüedad de cada uno de ellos. ¿Esto es una barbaridad o me lo estoy inventando? Principalmente es un plan que no tiene ningún tipo de evidencia científica. Ya. A lo largo de los miles de años, los diferentes grupos culturales, las razas de procedencias han ido mezclando, y hacer una dieta basada en los grupos sanguíneos realmente es una barbaridad, porque lo que intenta principalmente basarse es en la base de lo que conocemos también como la dieta paleo o dieta paleolítica, lo que se tomaba o los alimentos intentan imitar a lo que se comía en la dieta paleolítica, y lo que ocurre es que dependiendo del grupo sanguíneo intenta marcar el que hayamos nacido en una u otra región y que nuestra genética se haya acostumbrada a metabolizar uno u otros nutrientes. Ya. Y vamos con la última, que parece ser que es la dieta más buscada en Internet en este año pasado, 2018, y a ella se han sumado también muchos famosos. Se llama la dieta keto, que elimina los hidratos de carbono por completo de nuestras comidas, algo que también hace la popular dieta Atkins, y que esto hace que sea, supongo, muy peligroso, porque una cosa es limitar el consumo de hidratos de carbono y otra cosa es eliminarlo por completo, ¿no, doctor? Sobre todo entendiendo hidrato de carbono no solamente en el grupo de cereales, en el grupo de legumbres, en el grupo de patata y demás, es decir, alimentos ricos en hidratos de carbono, sino también en este caso eliminaría todas las frutas, y sería una dieta basada principalmente en un grupo muy limitado de verduras, y sobre todo una dieta alta y rica en proteínas y en grasas, ya sean estas grasas lo que consideramos grasas saludables o no saludables, ¿no? Hay otras dietas, ahora hablaremos de una más de ellas, pero en este caso de la dieta keto sí que me asalta una curiosidad. ¿Los resultados desde el punto de vista físico y en cuanto a lo que pueda perjudicar a nuestra salud es mucho más peligroso que las que hemos hablado anteriormente? Sí, porque en este caso para metabolizar las proteínas se crea una gran cantidad de toxinas para el cuerpo, y al final siempre hay una sobrecarga tanto en riñón como en el hígado, y igualmente es una dieta muy baja en micronutrientes, faltan muchas vitaminas y muchos minerales que solamente se hallan en frutas y en verduras, con lo cual la desnutrición está asegurada, caemos en una cetosis, que entre otras cosas, aparte de estreñimiento, dolores de cabeza, migraña, sensación de debilidad, nos va a crear también grandes problemas de retención de líquidos, grandes problemas de tener un aliento fuerte, unos cambios de vitalidad importantes, sensación de fatiga durante el día y exceso de inquietud por la noche, con problemas también a largo plazo, no solamente en hígado y riñones, sino también incluso en el corazón. Uh-huh. Hay otra dieta más que sí me gustaría hablar de ella, Rubén, que es la dieta de los suplementos nutritivos con efectos adelgazantes. ¿Se puede adelgazar sin perjudicar la salud sustituyendo una alimentación común por suplementos? Sí, eso sí que sí se puede sustituir una comida principal por en este caso, una barrita o un suplemento que esté denominado como sustitutivo de comida. Es decir, hay alimentos que por ley se llaman sustitutivos de comida, ya sean batidos, ya sean barritas o algún otros formatos que principalmente están diseñados para aportar todas las vitaminas, minerales, proteínas y grasas e hidratos de carbono que deberíamos tomar en una comida principal, pero en este caso con una cantidad baja de kilocalorías. Uh-huh. A lo que nos referimos en la dieta de suplementos nutritivos o con efectos adelgazantes, principalmente son plantas o son cápsulas que incluyen algún tipo de principio activo. En muchos casos, o por no decir en todos, no hay ningún tipo de evidencia científica detrás. Además, la venta muchas veces está prohibida en muchos países y, entre otras cosas, muchas veces suelen producir taquicardias, problemas de tensión arterial, porque suelen disparar mucho la combinación de ellos y acelerar demasiado nuestro corazón, ¿no? Que no significa que estemos quemando grasa, uh-huh. Simplemente que tengamos un ritmo cardíaco muy elevado. Rubén, ¿alguna de estas 5 dietas de las que hemos hablado sería de alguna manera recomendable si tuviera una supervisión médica? En este caso, por ejemplo, la dieta cetogénica es una dieta que utilizan muchos médicos porque es sencilla de seguir.
sobre todo cuando se utilizan complementos alimenticios sustitutivos de comida, pero en ningún caso nosotros la recomendaríamos, principalmente porque en este caso los nutricionistas o los dietistas lo que buscamos como objetivo fundamental, objetivo final, es guiar a la persona en un estilo de vida saludable, que aprenda a comer de todo, que aprenda a comer de forma sana y que no el objetivo principal sea simplemente el perder peso a cualquier precio. Está claro. Pues Rubén Dragó, gracias por abrirnos los ojos en cuanto a las dietas más peligrosas del momento, y ojalá esto haya servido como ejemplo para que haya mucha gente que no siga algunas recomendaciones para hacer dieta y